¿Hay algo? Bueno, este es un artículo de lo que es la causa de la violencia social en otras latitudes. En el Security Management, del 7 de febrero de 2023, se habla sobre las fuerzas que generan la violencia, pero los análisis son diferentes en diferentes lugares del mundo. Lo que vivimos en Latinoamérica, muchos no lo entienden. Este artículo habla de violencia social en Corea, ¿no? Donde las causas son ansiedades económicas, desbalance institucional, división de clases sociales y la guerra de la verdad. Esas son las causas principales que enfocan las causas. No es nuestra realidad. Entonces, cualquiera que de afuera quisiera opinar sobre lo que nos sucede a nosotros están desubicados, tienen que entender realmente nuestra realidad. La conflictividad social en Latinoamérica son causas o consecuencias. Este es el señor Otto Sloan, que en el GFX 2019 dio una conferencia justamente sobre el tema de conflictividad social. Y lo que él siempre manifestaba, siempre reforzaba, era que la seguridad corporativa se activa cuando la responsabilidad social falla. Esa es la traducción literal, pero era cuando las relaciones con las comunidades fallan. Se hace un mal manejo de las expectativas desde el principio, cuando uno está en el campo y está cerca de las comunidades. La realidad en Latinoamérica está minería ilegal, narcotráfico, socialismo del siglo XXI, corrupción. Políticos que dirigen los países están dentro de este ámbito. Hay recesión económica, hay pobreza. Hay cambios climáticos aparte, que son factores que no manejamos. En el caso de Perú, este es un crecimiento de lo que son los conflictos sociales entre julio del 2022 y julio del 2023. Hay un crecimiento, no ha bajado nunca de 210. Estamos en 225, baja a veces y después vuelve a subir. Es un tema que se mantiene en crecimiento. Hay restricciones en el uso de la fuerza para poder controlar estos actos violentos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos cada vez restringe más el uso de la fuerza y le otorga más beneficios a los conflictivos que a los que tienen que controlar y protegerse. Por ejemplo, este caso, 7 guardias, estos son personal de seguridad privada, 7 guardias hacen una pared humana para evitar que un campesino pueda entrar a la propiedad. Porque una vez que entran a la propiedad y permanecen en la propiedad, ya empiezan a tener derecho a estar ahí. O sea, no se les puede permitir eso un solo segundo. Después de la Guerra Fría pasamos por el entorno VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y a partir del 2020, después de la crisis, entramos en el entorno BANI. Hablar de este tema sería otro momento, pero creo que todos estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Cuando hubo el entorno VICA o VUCA, había la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pero se aprendió a vivir dentro de ese entorno mediante la visión, el entendimiento, la claridad y la agilidad que compensaban estos factores. Pero después de la pandemia, con una buena visión y entendiendo el problema con claridad, nos movíamos con agilidad, sin embargo, las cosas empezaban a salir mal. ¿Qué pasó? Estábamos en otro entorno, el BANI, que era frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. ¿Qué medidas se tomaron para empezar a convivir en ese entorno? El tema de crear resiliencia. Hemos escuchado en los últimos años hablando de la resiliencia en una forma aislada, pero dentro de este entorno debemos esperar que las cosas nos van a salir mal. O sea, no todas las cosas que hagamos esperemos resultados buenos. En este entorno tan complejo, con tanta ansiedad, con tanta preocupación con lo que pasa, con tanta incertidumbre y desinformación, es muy probable que tomemos decisiones que no sean las correctas. La solución de problemas cuando las cosas salen mal después de enfrentar un conflicto, ¿no? Primero hay un paso atrás y evaluar la situación. Al hablar con el equipo, tener una opinión, al ponernos en contacto con miembros, asesores o inversores. Hay que ver si las empresas similares que han enfrentado problemas similares para ver cómo es que se manejan, ¿no?
probar diferentes soluciones en la cual funciona mejor y no tener miedo a pedir ayuda. Muchas veces los profesionales de seguridad somos un poquito soberbios y creemos que sabemos todo y no llegamos a un momento a pedir ayuda. O sea, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo lo haces tú? Cuando las cosas salen mal en la vida es cuando se muestra quién eres. Cuando las cosas van bien, todos pueden pretender ser fantásticos. Y el profesional de seguridad brilla en los momentos difíciles. En los momentos fáciles, todo el mundo brilla. Ese es el nuevo mundo donde estamos viviendo ahora. Y la aplicación del modelo de gestión SRM, los riesgos de conflictividad social en un entorno VICA más BANI, la mezcla, es ver justamente el contexto, los fundamentos y analizar el monitoreo, la evaluación, la mitigación, priorizar los riesgos, ¿no? Y ahora, lo que vamos a hacer en conflictos sociales, Federico Gaón, de America's Management Risk International, nos va a... ¿Aló? ¿Aló? ¿Está bien? ¿Funciona? ¿Parado, no? Mejor. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Federico Gaón, soy argentino, vivo en Uruguay. Prefiero pararme un poco, que fluya mejor. Ya a esta hora imagino que estamos todos un poco cansados. Y en este breve espacio a mí me gustaría hablar de un tema que Juan recién mencionó a grandes rasgos, que es la importancia de las visualizaciones al momento de comunicar el riesgo. Yo trabajo para una firma internacional de mitigaciones de riesgo, una consultora, Emergent Risk International, y principalmente trabajamos con clientes norteamericanos que se enfrentan al desafío de trabajar en distintas latitudes. Yo particularmente me responsabilizo por el área de América Latina y por supuesto siempre surgen preguntas que remiten a problemas que los ejecutivos se encuentran en el día a día y que nadie les advirtió con anticipación. ¿Cómo me enfrento al riesgo político en América Latina? Esto es algo que los economistas no me comentaron. ¿Cómo me enfrento al riesgo de que venga alguien y me pida una coima, ¿no? También se habló anteriormente, el riesgo de corrupción. ¿Cómo interpreto cuando me quieren dar un regalo? O un tema que está más en boga en el día a día, ¿cómo opero en un ambiente tan desafiante como es el clima latinoamericano con tanta conflictividad social? Porque tú quizás con las mejores intenciones haces una inversión, decides apostar en un país y de repente hay un conflicto sindical y tienes la fábrica completamente parada y no puedes operar. Entonces, a mí me gustaría empezar, porque soy argentino, con un breve ejemplo para mostrar la importancia de las visualizaciones. Esto a grandes rasgos es el caso argentino. La inflación mensual es del 12%, la inflación anual, si no me equivoco, es casi del 138%, o sea que este gráfico que ven aquí ya está desactualizado. Y recientemente, permítanme contarles una anécdota, hace pocos meses nos llamó un comprador de commodities, ellos importaban durazno de la Argentina y de repente se encontraron de que su proveedor les pedía disculpas porque no le podía entregar los cargamentos a tiempo. ¿Qué es lo que sucedió? Hubo un conflicto sindical en Dock Sud, en un puerto del sur de Buenos Aires, y entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué plan de contingencia puedo tener? Yo compraba el durazno argentino porque era más económico y porque me llegaba a tiempo. Y entonces el cliente se dio cuenta de que el costo económico, esa variable económica no es quizás lo único que importa, sino que también que hay intangibles que nosotros como profesionales de seguridad tenemos que tomar en cuenta. Y yo, sumándome a las palabras de Juan, yo creo que la visualización es muy importante porque nos permite comunicar de una forma muy efectiva cuáles son los riesgos, tanto para nuestros stakeholders, porque al final del día las empresas tienen que comentar cuáles son los riesgos de inversión, ¿verdad? Como mismo también para los distintos partners a lo largo de toda la cadena de suministros. Y nosotros al momento de hacer un análisis, si ese análisis viene acompañado con información estadística, por ejemplo, una de las tantas formas de visualizaciones, nosotros somos mucho más eficientes al comunicar el riesgo y mismo también reclamar la necesidad de mayores presupuestos para nuestras distintas áreas como de seguridad. Aquí, a grandes rasgos, lo que ven en el primer gráfico es que los llamados piquetes, es decir, los bloqueos en Argentina, incrementan todos los años y que, por supuesto, hay un correlato entre la inflación, entre la crisis económica y la cantidad de protestas y movilizaciones sociales. Vamos a ir rápidamente a otros ejemplos. No muy lejos de aquí, en Chile, nos encontramos que
es uno de los países con mayor alerta de nivel terrorismo, según este índice del Institute for Economic and Peace. Chile está entre los lugares más peligrosos, ¿y quién se lo hubiese imaginado? Resulta que tenemos un conflicto social muy importante en el sur chileno, a razón de los reclamos de distintos grupos militantes mapuches, y esto se traduce, y esto es un estudio fantástico que hace una agrupación que se llama Multigremial Araucanía, que nos muestra, por ejemplo, si vemos aquí el gráfico, que los negocios de agricultura, la agroindustria y las empresas forestales se enfrentan a una situación dramática en el día a día, en donde tienen bloqueos, camiones quemados, y por supuesto reclaman una respuesta. Ahora, si uno de nosotros está sentado junto con un inversor o con un ejecutivo del C-suite en Estados Unidos o en China o en cualquier país que sea, uno quizás ve los indicadores macroeconómicos del país y dice, este es un lugar fantástico para invertir. Pero si no explicamos esta situación, si no explicamos distintos indicadores de conflictos sociales, estamos haciendo un deservicio frente a nuestros clientes o a nuestros partners, ¿verdad? Mismo Multigremial La Araucanía nos muestra aquí la evolución del riesgo por provincia y ya vemos que desde 2001 en adelante, Malleco, Arauco, son de las provincias más conflictivas. Esta es la importancia precisamente de graficar y demostrar este tipo de cosas. Aquí recién Aldo hablaba de la conflictividad social en el Perú. El gobierno peruano lleva mes a mes, tiene un observatorio de conflictos sociales y precisamente han trazado esta evolución, en donde vemos que desde 2019 en adelante la conflictividad social ha ido en aumento y sobre todo esto se remite al problema de minería. Para comentar rápidamente un ejemplo paradigmático, los locales lo entenderán muchísimo mejor que yo, por supuesto, yo soy argentino. Está la mina Las Bambas de cobre, una de las más importantes del mundo. Desde que ellos abrieron operaciones en 2016, estuvieron parados más de 620 días. Es decir, prácticamente estuvieron parados 2 años enteros sin poder operar a razón del constante conflicto social. ¿Ustedes creen que los inversores que en su momento decidieron apostar por ese proyecto se hubiesen podido imaginar que iban a tener semejante conflicto? Por supuesto que el cálculo de inversión en ese momento puede cambiar, ¿verdad? Entonces, esta información complementada con reportes escritos, analíticos, en donde la palabra clave es la proactividad, donde miramos cuál es la posibilidad, o como los americanos les gusta llamar, the likelihood, ¿verdad?, de que acontezca un incidente, nos permite a nosotros mitigar muchísimos riesgos y comunicarlos de forma efectiva. Además de las estadísticas, otra de las tantas herramientas que tenemos es la geolocalización, que para algunos propósitos es muy eficiente. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes que están preocupados con el robo de carga en Centroamérica y sobre todo en México. Hay distintas firmas y cámaras que se encargan justamente de monitorear estos incidentes y de presentarnos un mapa de riesgo donde nos muestran aquellos estados, aquellas zonas donde es más proclive y más posibilidad de que acontezca un incidente. O como nos ocurre a nosotros, que tenemos clientes en el área de oil and gas, donde nos preguntan, ok, ¿cuál es el riesgo en Colombia? ¿No es cierto? Tenemos muchos intereses y estamos cotejando inversiones, pero por supuesto estamos muy preocupados frente al problema de la militancia de grupos como pueda ser el ELN o los remanentes de la FARC. Y contar con estas herramientas nos permite a nosotros transmitirle al cliente justamente cuáles son los lugares de riesgos y en dónde hay que prestar mayor atención. Y con esto termino, volviendo a las raíces, volviendo a mi Argentina natal, un mapita de Buenos Aires a razón de unos problemas que hubo semanas atrás en donde había saqueos en supermercados. Y si nosotros tratamos con un cliente que está en retail o somos, ¿verdad?, una distribuidora importante, contar con esta información es muy eficiente, porque nos permite también adelantarnos al día de mañana, saber si, en el caso de que haya una conflictividad social semejante, si tal vez nuestros propios intereses estarían afectados, porque tal vez tenemos un centro de distribución cerca de algún lugar donde hubo un incidente. Y bueno, eso ha sido mi presentación. Ha sido un placer, estoy a su disposición y por supuesto un placer enorme estar en contacto con todos ustedes.
Gracias. Perfecto, buenas tardes, gracias. Justamente lo que pretendemos con esta presentación es presentar un modelo de análisis de lo que es la conflictividad social. ¿En qué comprende este modelo de análisis? O sea, muchas veces, posiblemente como responsables de seguridad, oficiales de seguridad, la pregunta es ¿hacia dónde va el conflicto? ¿No? ¿Estamos listos para continuar con la operación? ¿Estamos listos para que lleguen nuestros especialistas, tal vez del exterior, para resolver algún problema? ¿Tenemos cierta certeza realmente de qué es lo que vamos a hacer? Además, moverse dentro de un conflicto también implica una erogación alta de recursos. Y de acuerdo a cómo va desarrollándose el conflicto, posiblemente esa erogación de recursos sea mucho mayor, no solamente para movilizarnos, sino también para proteger nuestras operaciones, la cadena logística, a nuestro personal, etcétera. ¿No? Entonces, este modelo básicamente trata de interpretar un poco cómo va la conflictividad social y nos ayuda a tomar decisiones. ¿No? Como decía Federico, algo muy importante dentro de lo que es el desarrollo del análisis es justamente empezar a mapear lo que es la conflictividad, cómo va madurando el conflicto. Dentro del cuadro que les muestro acá, tenemos un inicio. Irónicamente, este conflicto inició en la parte sur del país. Y si se dan cuenta, en el desarrollo, en ningún momento volvió el problema a la parte sur. Entonces, el mapeo nos va mostrando cómo va desarrollando. Y en este caso podemos ver que prácticamente el país quedó dividido. Y la zona donde mayor conflictividad se observa es justamente las ciudades capitales más grandes del país, ¿no? Entonces, eso significa que también los aeropuertos internacionales se vieron perjudicados. ¿No? Justamente para poder identificar y ver cómo va a madurar el conflicto, es importante clasificarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una conflictividad de socioambiental, que actualmente, por ejemplo, está cursando el país, por el tema de incendios, chaqueos, etcétera, como lo conocemos allá, no sé si realmente va a ser posible que termine en un conflicto armado. ¿Por qué hacemos esta clasificación para ver si es que llegamos a determinar dentro de lo que es un conflicto armado? Porque el minuto que se declara la conflictividad armada, ya no vas a poder movilizar. Tal vez ni siquiera tus insumos, ni a tu personal, o prácticamente todo lo que es la cadena logística. Entonces ahí es donde ya tienes un verdadero problema y la erogación de costos puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces, como les comentaba, si es que vamos derivando lo que es un conflicto armado o dentro de lo que es la clasificación del conflicto social, podemos también tener el problema que los factores que implican a los sindicatos, por ejemplo, de lo que son las empresas, estén relacionados o se sientan cercanos al conflicto y empiezan a exigir que la empresa empiece a tener una posición respecto al conflicto. Entonces ahí el conflicto social también se te convierte en un conflicto interno. Es por eso la importancia de tener la clasificación. Una vez que tenemos la clasificación, tenemos identificado cuál es el problema real o los diferentes problemas que tenemos dentro de lo que es la conflictividad, podemos detallar una ruta crítica que va a determinar o no un posible conflicto armado. Si vemos al final, básicamente empezamos ya con problemas más serios, donde empieza la corrida bancaria, la militarización o el estado de sitio. Eso significa que ya empezamos a entrar a lo que significa la mano dura. ¿Cómo vamos a solucionar el conflicto? Como no hay una sociabilización, no hay un acuerdo o hay acuerdos medios, posiblemente la solución va a terminar a derivar en un conflicto armado, ¿no? Una vez que hemos identificado, hemos llegado a esta situación o vamos a ver cómo va a madurar el problema, también ya tenemos que empezar a ver nuestras medidas de mitigación. Es decir, eso es justamente que nuestros directores, nuestra junta, etcétera, va a empezar a exigirnos como oficiales de seguridad. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Continuamos o no? ¿Movemos personal? ¿Lo evacuamos? ¿Lo dejamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Acá justamente dentro de lo que es el modelo SRM tenemos el tema de identificación y priorización de riesgos en base a esta tabla, ¿no? Justamente con la identificación, cómo va a ir madurando el conflicto, etcétera, es que tenemos esta tabla donde hemos ido identificando ciertos factores
por los cuales va madurando el conflicto, ¿no? Tenemos la mano dura, la tensa calma, confrontación violenta y lo que es la reconstrucción. Entonces es acá que en este mapa vamos a empezar a identificar todos los conflictos, cómo va madurando el problema. Si se dan cuenta, dentro del el ejemplo que tenemos, la mayor concentración de la identificación de problemas se va hacia la mano dura. Y justamente cuando todos los conflictos se iban concentrando en lo que es mano dura, ahí hubo una posible solución. Entonces, por eso que le ponemos la interrogación. ¿Realmente es el fin del conflicto? Lamentablemente, bajo este ejemplo, no fue así, ¿no? Hubo un acuerdo con los diferentes sindicatos que estaban divididos. Entonces, la solución no era total. Es por ello que no llegó a ser la finalización del conflicto y coincidió con lo que es esta matriz, ¿no? Todo terminó dentro que era la mano dura. Entonces realmente llegar a una solución pacífica o que se pacifique la situación no fue real, ¿no? Bueno, una vez que ya hemos identificado, sabemos hacia dónde va el conflicto, cómo va a terminar, eso nos ayuda a tomar soluciones a tiempo, ¿no? Porque si es que madura el conflicto, en una situación armada realmente ya va a ser muy difícil movernos. Entonces acá tenemos lo que son medidas de mitigación en lo que es el ámbito institucional, de cómo va a mover la administración de la empresa, ¿no? Tenemos medidas de mitigación en lo que es el ámbito personal, ¿no? Y acá quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Aquí tenemos lo que es el ámbito personal y tenemos lo que es el terreno. El terreno significa cómo se está moviendo la empresa. Y acá al final, en el punto 10, van a ver lo que dice apoyo emocional, ¿no? O sea, ¿por qué no lo pusimos como una medida de mitigación en el ámbito personal? Justamente lo tenemos en el terreno porque en algunas situaciones hemos tenido problemas, por ejemplo, con expatriados, que se sentían realmente amedrentados o totalmente ajenos a lo que era este tipo de conflicto, muy sudamericano, muy latinoamericano, ¿verdad? Y teníamos también expatriados que se sentían más bien muy comprometidos y eran bastante aguerridos. Entonces, por eso que en el terreno necesitábamos ese apoyo emocional, decirle, tranquilo, se va a solucionar, o por favor, no vayas, ¿no? Básicamente, esa sería la presentación del modelo. Gracias. Gracias. Bueno, pues con 130 años en el mercado, General Electric opera en prácticamente todo el mundo. Operamos en todos los ambientes que ustedes se puedan imaginar. Y uno de las grandes ventajas que nosotros tenemos de trabajar en una compañía con tanto tiempo es que constantemente está innovando. 54 países y territorios son los que operamos en Latinoamérica. Y esto hace que todos estos números que mis colegas presentaron hace un momento, pues nos hagan preguntar de repente hacia dónde queremos llevar nuestra operación. Y la verdad es que hablar de protestas y de fenómenos sociopolíticos en la región es complejo porque es parte de nuestro ADN, ¿no? La pregunta ya no es en dónde, la pregunta ya es cuándo, porque sabemos que tarde o temprano se va a presentar un problema de corte social en la región. Lo hemos visto constantemente en México, lo vemos constantemente en Venezuela, en Colombia. De repente tenemos sorpresas como Chile, ahorita mismo en este instante en Panamá está ocurriendo. Y entonces nosotros tenemos que operar. La gran ventaja que yo les decía que tenemos en General Electric es que con esa cultura de innovación nosotros ya tenemos mucho tiempo operando bajo el esquema ESRM. Y no solo eso, también tenemos el ERM operando. Tenemos esos modelos como parte de la organización. Tenemos un Chief Risk Officer que se encarga de la gestión de riesgos, de todos los riesgos con excepción de los riesgos de seguridad y los riesgos reputacionales, porque eso le tocan al Chief Security Officer. Entonces eso es parte de nuestra filosofía, es parte de nuestra cultura y las ventajas que hemos encontrado en este modelo que
que obviamente pues no voy a regresarme a revisar todo lo que ya hemos visto, porque ya a estas alturas de las sesiones ya dijeron todo lo que teníamos que decir. Entonces en el camino tuve que ir cambiando muchas de las cosas que alguien ya había dicho y que yo ya tenía anotadas, ¿no? Entonces no hay mucho que decir, pero algo que nos hizo entender como función de seguridad, partiendo del ESRM, es que nosotros, seguridad, somos facilitadores del negocio. Yo he platicado con algunos colegas donde me dicen, no, pues es que yo no los dejo operar en tal o cual región. La realidad es que yo no me puedo dar ese lujo. Cuando trabajas en una compañía que genera y distribuye el 60% de la energía global, pues no hay como que muchos lugares a donde no puedas decir, tú sabes que no podemos ir a trabajar. Mi convicción como área de seguridad es ser un facilitador de negocio. Que el negocio venga y me diga qué es lo que necesita y yo le digo cómo hacerlo. Por ahí decían, tenemos que ver el cómo sí, ¿no? Justamente Enrique lo estaba comentando hace un momento. Y tenemos que ver el cómo sí lo tenemos que hacer. Y el SRM nos permitió esa posibilidad de desarrollar ese modelo departamental. ¿Por qué? Porque el SRM no es un modelo para nosotros, es parte de la filosofía y de la cultura, ¿sí? Está inmerso en nuestra operación. Tenemos años ya trabajando con esa visión y esto es bien sencillo, porque quien determina, y fíjense, seguramente les va a dar un calambre a algunas personas, quien determina el umbral de riesgo en la compañía, con nosotros, es el negocio, no es seguridad. Dicen por ahí que el que paga manda. Y entonces si ellos están dispuestos a invertir en medidas de seguridad porque la rentabilidad del negocio lo justifica, yo puedo cambiar los modelos de acuerdo a las necesidades que ellos requieran. Yo les voy a decir cómo podemos ir a operar en países tan complejos como Haití, por ejemplo. Una operación de más de 2 años, 0 incidentes. Y quienes han tenido la oportunidad de operar en Haití saben lo complejo que puede resultar. Finalmente, el negocio determinó el umbral de riesgo en función a la rentabilidad del negocio. Entonces, por eso es que yo no lo determino, lo determina justamente mi negocio. El modelo SRM lo que tiene es que nos da consistencia y esa es una de las grandes ventajas que tenemos con ese modelo. La consistencia da certidumbre y la certidumbre da seguridad. Y nosotros lo que vendemos es seguridad. Y entonces gestionamos la certidumbre, gestionamos la certeza, trabajamos con incertidumbre y en la medida que logramos reducir esos elementos de la ecuación de la operación, la compañía puede fluir sin mayor problema y dedicarse a lo que sabe hacer, que es vender y gestionar todos sus procesos operativos. Nosotros solamente les vamos a apoyar para que eso ocurra. Esa es parte de la magia que nosotros como personas de seguridad tendríamos que estar realizando constantemente. Entonces, hacemos y buscamos el cómo sí lo podemos hacer, pero quien determina el umbral de riesgo son ellos. Es un cambio de modelo bien fuerte, pero en la medida que lo entendamos como expertos en seguridad, pues nos vamos a dar cuenta que nosotros solamente estamos ahí para facilitar las operaciones. General Electric no vende seguridad, pero es necesario que tenga la seguridad para poder vender y esa es mi labor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Perdón un poquito por la voz. Ahí, quien sepa de caricaturas sabrá que hoy está aquí el gallo Claudio, ni modo. Sí, muy bien. Bueno, en este caso, este tema de manejo de crisis y continuidad en el negocio es un caso que venimos trabajando desde hace un año. Paulina Bustos, que hoy no pudo estar aquí, quien es CPP y es también el enlace de Women in Security en Jalisco, en el capítulo que es Occidente. Les pongo su participación. Compañeros de Asís Latam, me hubiera encantado estar con ustedes el día de hoy en Perú, pero tengo la posibilidad de platicar con ustedes virtualmente.
En primera, quisiera agradecer la oportunidad de participar en el panel de conflictos sociales, en el cual quiero compartirles mi experiencia como directora de seguridad en Clase Azul México. He tenido la oportunidad de trabajar desde hace ya varios años con mi gran amiga y mentora en CEPTED, Mercedes Escudero, con la cual hemos recorrido un camino disruptivo que no ha sido fácil en el mundo corporativo, de trabajar con la metodología de Crime Prevention through Environmental Design. Ha sido difícil porque a veces en el mundo corporativo las soluciones de corto plazo es lo que más se busca, y trabajar con una solución a largo plazo y que tiene que ver con intervenciones sociales es algo que no se ha hecho antes. Pero el resultado en Clase Azul, porque aquí hemos confiado en esta metodología y en que ayudar a la comunidad que nos rodea es la mejor solución, ha sido un caso de gran éxito. Gracias, Mer, por tu pasión y compromiso. Nos encantará escuchar más acerca de este caso de éxito. Bueno, Paulina Bustos es la gerente de seguridad corporativa de Clase Azul. Clase Azul hace tequila, hace sus propias botellas, también mezcal en Durango. ¿Cuál fue la problemática que encontramos específicamente en una comunidad en el Estado de México, Santa María Canchesdá, del municipio de… perdón, se me fue ahorita. Ustedes disculpen. Esta comunidad es de usos y costumbres. Ahí se encuentra una de las plantas, Mascalcingo, dentro del Estado de México. ¿Qué nos encontramos? Que la población está enojada, todo tiene que ir a hacerlo a las delegaciones estatales o federales a Tlacomulco, pero además la planta ya está hecha, se trabaja. Ahí se hacen las botellas, son alfareros la comunidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se tenían los planos, no se tenía la tenencia, es decir, quien rentó los terrenos en su momento y demás, desapareció, no había nada que sustentara, entonces la continuidad del negocio estaba por perderse la planta, porque además los planos que encontramos datan de 1800. Es decir, el título virreinal de posesión. Entonces, involucrar al equipo legal, vimos todos los riesgos reputacional, económico, todo lo legal y pues ir a tocarle la puerta al comisariado ejidal para que nos dijera sí, son de ustedes y tienen las licencias para operar. Por supuesto, la planta estaba en riesgo y ¿cómo lo hicimos para lograr que hoy ya se tengan esas licencias? Pues hicimos un híbrido, utilizando la metodología CEPTED, prevención del crimen mediante el diseño ambiental, con la norma ISO 22341 y el ISRM. Ambos que nos piden generar equipos de gestión. Tenemos que irnos a la base de la cultura de la organización, no solo interna, sino también externa. Tenemos que evaluar, analizar todos los riesgos para poderlos mitigar, darles tratamiento, seguimiento, por supuesto informar, comunicar y volver a consultar. ¿Qué nos permitió CEPTED? Romper el hielo con la comunidad, que nos escucharan y se hizo una asamblea especial para poder analizar el caso. Logramos reconciliar esa comunidad con su propio gobierno municipal, porque estaban enojados, solamente los buscan en época de elecciones. Entonces, viendo la misión, la visión y todo lo que Clase Azul trabaja, porque tiene un plan estratégico, sí de trabajar con comunidades, pero nunca se habían enfrentado a algo así, donde nada más los veían es que nos van a dar dinero. Entonces, y el 60% del personal, gente de la comunidad, trabajando en la planta. Entonces se corría el riesgo de que nos quitaran esa planta y por supuesto identificamos las opciones de tratamiento, hicimos participar a la comunidad completa, hicimos marchas exploratorias, diagnóstico participativo, documental, todo lo que teníamos para esa comunidad. Y bueno, nos basamos también en el modelo de madurez, del modelo de nivel de madurez, porque alineamos toda la cuestión cultural, vimos el contexto, comprendimos dónde estábamos parados, qué teníamos que hacer
y sobre todo la función de seguridad. Hoy, al área de seguridad corporativa, le invitan a ver todas las cuestiones de manera transversal de la propia organización. Es un modelo que se está replicando en todas sus plantas. Ya iniciamos también actividades en Durango y entonces estamos yendo de dentro hacia afuera con la comunidad, hacerlos los aliados con todos los stakeholders, las partes interesadas, y lo más importante, hicimos pláticas, talleres. La alta dirección desde un inicio se incorporó al equipo de gestión de primera mano. Se hicieron entrevistas a profundidad y se les dejó que hicieran, por supuesto, responsables cada área de sus riesgos y poderlas consultar con el área de seguridad para poderlo trabajar y gestionar. De la parte de gobernanza, CEPTED también trabaja de la mano de la comunidad y de la mano del equipo de gestión. Tenemos que regresar todavía a hacer una auditoría, porque también la norma 22.341 de CEPTED, que es lo que me pide hacer una auditoría. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿De qué manera se impactó? Entonces aquí les muestro, bueno, pues los elementos que trabajamos. Hicimos toda esta parte y la verdad, el aplauso finalmente sí es para la comunidad. El principal problema es que no había recolección de basura. Clase Azul dio un camión en comodato para exclusivamente la comunidad al gobierno. También se trabajó con los empresarios de la zona, quienes dijeron, bueno, falta pavimentación, no hay banquetas, y ellos están poniendo lo que son las excavadoras. Clase Azul la parte del cemento, y el gobierno municipal otorgó las licencias para poder operar la planta, y el comisariado ejidal liberó los terrenos. Y ahorita con lo que continuamos es con trabajar escuelas y también con una cultura de cuidar el medio ambiente, que además me pide la norma 22.341 de CEPTED para cuidar al planeta. Entonces también hemos hecho plantaciones de árboles y, sobre todo la imagen urbana. Lo que ustedes ven abajo del mural, hicimos talleres de dibujo y todo, y se consiguió que se hiciera este mural. Si nos fijamos, la mujer indígena tiene en sus manos una botella, que es la botella de Clase Azul, por eso se las puse a un lado. Lograr que la comunidad en un mural, en su centro comunitario, que es su centro de reunión, permitiera que estuviera la botella para Clase Azul, en este caso, ¿qué significa? Que es parte de la comunidad, que haya identidad y pertenencia con Clase Azul, y que logramos cambiar, la cultura de seguridad hacia el interior, pero también hacia el exterior. Y bueno, por primera vez, como les decía, pues tenemos las licencias, los permisos de operación, logramos ese sentido de pertenencia, se generaron vigilantes naturales, quienes cuidan las instalaciones de la planta son los propios vecinos. Cambió la percepción de esta área de seguridad. Lo que hicimos realmente fue hacer una empresa socialmente responsable, reconciliándose socialmente con quienes convive, en donde incide en la vida diaria, y Clase Azul dejó como su objetivo en su cultura organizacional: existimos para cautivar al mundo a través de la magia de la cultura mexicana, mientras nos convertimos en mejores personas. Y CEPTED, la International CEPTED Association, que también represento, trabajamos para elevar la calidad de vida de las personas, desde las más vulnerables, no importa el nivel social ni económico. La seguridad y la prevención no tiene ni partido político, ni tiene un monto con el que se pueda medir, solamente ser mejores personas y vivir dignamente. Muchas gracias. Quiero mencionar que las experiencias que hemos escuchado de cada uno de los panelistas en muy breve tiempo, creo que nos hace entender a todos de que la seguridad requiere una gestión. ASIS nos da las herramientas, nos da los estándares, nos da las formas, ¿no? El ESRM, si bien es cierto, se identifica por una infografía
pero está todo el contexto está metido ahí. Cuando uno lo entiende, cuando uno lo conoce, cuando uno lo aplica, sobre todo, lo aplica apoyado y soportado por estándares, por manuales que hemos visto durante las charlas, ¿no? Cómo aplicarlo, o sea, cómo verlo. Son como recetas de cocina. Uno no sabe cocinar, empieza uno a ver las cosas, a hacer los diagnósticos, las evaluaciones de los riesgos, y al final uno termina viendo el diagnóstico y se aparece la Virgen y dice, esta es la forma de hacerlo. Esto no es magia. Esto no es magia. Esto es conocimientos, desarrollo, experiencias. Hemos visto acá en los panelistas la información de cómo hacer la evaluación de riesgos, ¿no? Cómo informarse, cómo levantar información, esa información cómo debe ser utilizada de la mejor forma, ¿no? Y en el último caso, Mercedes, en el proyecto que hicieron es manejar una crisis antes de que la crisis se produzca. Yo estoy convencido que cualquier movimiento de conflictividad social que pueda existir en esa zona, estoy seguro que esa comunidad se va a oponer a cualquier conflicto contra la empresa. ¿O no? Se vacunaron. ¿Por qué? Porque hicieron y aplicaron justamente lo que explican las metodologías. Damos por terminada la sesión. Muchas gracias.